Mi nombre es Rubiela González. Bueno, doña Rubiela, ¿qué cambios cree usted que se han presentado desde la época anterior hasta ahora? A ver, los cambios han sido diferentes porque anteriormente había más unión familiar, mm, solo en la familia solo trabajaban los hombres, las mujeres nos dedicamos a la crianza de los hijos. La comunicación muy, era más lenta. No, los, a ver, ¿qué más le digo yo? Era más lenta. Los niños, los niños jugaban en los parques, al aire libre, tenían juguetes, los juegos eran muy didácticos, los juguetes eran de madera. El nivel educativo sí era menos relevante que hoy en día, porque pues la gente trabajaba más en el campo y en el comercio. Bueno, ¿qué tecnologías nuevas llegaron en esa época? En esa época llegó la radio, llegó la televisión, llegó el teléfono. La televisión era blanco y negro y las primeras cámaras fotográficas eran de rollo. Eh, ¿qué impacto ambiental, qué impacto ambiental se generaba en la época cuando trabajó? Pues cuando eso no había tanta contaminación, porque los trabajos eran más manuales y no había maquinarias como las hay hoy en día. ¿Cómo era el manejo de las basuras anteriormente? Las basuras, pues cuando eso no había el reciclaje, sino que las basuras no se reciclaban. ¿Qué campañas de medio ambiente se hacían anteriormente? No, cuando eso no existían campañas de medio ambiente. Bueno, ¿qué recuerdos sobre la vida que usted recuerde sobre con los recursos naturales respecto a hoy? A ver, que los paseos eran muy sanos porque uno salía al campo, salía a los ríos a, a baño, las aguas no eran contaminadas, eran más puras y habían mucho bosque, abundantes árboles y sí, todo era más sano. Mi nombre es José Ulises Martínez. Para dar cumplimiento a la entrevista, Bueno, ¿qué cambios se han evidenciado de la época anterior hasta hoy? bueno, tal vez lo que más impacta hoy es las condiciones laborales en cuanto a que los trabajadores hoy tienen mejores condiciones, dada las posibilidades que ha dado el Estado colombiano frente a la normatividad. Entonces, las empresas hoy están más rigurosamente vigiladas para dar cumplimiento a las leyes laborales. Luego, así como los sindicatos han permitido que haya mejores condiciones laborales y que se cumpla la ley como está estipulado, salvo pues en muy contadas excepciones. Observa uno que se violen pues los derechos laborales, pero en eso se ha mejorado mucho, el país ha progresado con respecto a hace unos 30, 40 años, cuando nosotros éramos trabajadores activos.
Por ejemplo, un aspecto positivo es justamente esas reivindicaciones laborales. Un aspecto negativo es que, por ejemplo, hoy el empleo es más bajo, es decir, hay menos posibilidades laborales para los jóvenes. En ese entonces, acceder a trabajos pues era muy fácil, porque incluso las empresas salían a los diferentes parques de las ciudades a buscar trabajadores y emplearlos. Ese es un aspecto pues negativo, y que en los años 60-70 fue positivo para esa generación. Y en los aspectos culturales, por ejemplo, es muy importante anotar que gracias a grandes oleadas migratorias vinieron a esta región del país muchos trabajadores, ¿no? Por decir algo, de la costa pacífica vinieron muchos trabajadores que se apostaron en los ingenios. Hoy, por ejemplo, se observa que esas migraciones se dan por la violencia. En ese entonces se daban era buscando mejores condiciones de vida, y eso fue definitivamente una relación cultural que permitió que por ejemplo, se fusionara gente del eje cafetero, gente de Antioquia, con la población del Valle del Cauca, y pues surgiera la población, la cultura que hoy tenemos, una cultura de gente amable, de gente emprendedora, de gente trabajadora, de gente con mucha capacidad de iniciativas para proponer empresas. Y en el nivel educativo, pues uno observa que necesariamente hoy hay mucha más exigencia para ingresar al ámbito laboral. Por ejemplo, en ese entonces, pues la gente llegaba a hacer sus trabajos y la verdad, pues con que supiera leer y escribir era suficiente. Hoy por hoy, incluso para empresas pequeñas, es necesario que los trabajadores tengan un grado escolar superior, por decir algo, que sean bachilleres, mínimo bachilleres. Y esto pues obedece a que las empresas tienen unas exigencias para exigencias internas, para poder competir con otras a nivel regional y a nivel país. Entonces es una gran diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo. Pues digamos que las exigencias no han cambiado mucho. Tal vez lo que es más importante anotar es que, producto del incumplimiento de las normas, en ese entonces era muy fácil encontrarse con que los trabajadores trabajaban más de las 8 horas que hoy se estipula normativamente, y que en algunos casos pues esas horas que excedían las 8 laborales pues no se cancelaban. Incluso hoy uno observa algunas empresas, y sobre todo en el comercio, que la gente trabaja más de 8 horas y no se le reconoce como hora extra, que sería factor salarial, sino que se les reconoce un día libre, por decir algo, el día miércoles. En eso hay una violación de derechos laborales, porque el reconocimiento de una hora extra implicaría la factor salarial. O sea, eso haría que se incrementaran la prima, haría que se incrementaran las cesantías. Entonces, en ese caso, los empleadores se están quedando con ganancias que deberían redistribuirlas entre sus trabajadores. Y pues lógicamente eso afecta el salario, que de una u otra manera pues en este sistema económico de producción hace que los trabajadores, pues en la medida en que reciban mejor dinero, pues van a mejorar su condición de vida. A ver, sobre tecnologías.
Pues si bien es cierto, el mundo ha evolucionado mucho hoy y tenemos empresas que han diversificado su producción con nuevas medios de producción, pues es importante notar, por ejemplo, que en ese entonces, digamos que el trabajo era muy físico, ¿no? Muy manual, porque pues si bien es cierto habían empresas, por ejemplo en el caso de los ingenios azucareros, pues habían que eh, tecnologías que permitían desarrollar pues el proceso de la manufactura del azúcar. Eso de todas maneras se hacía pues con muy bajos niveles tecnológicos. Hoy por hoy tenemos ese aspecto ha evolucionado mucho, porque uno observa pues tractores de última generación para lo que tiene que ver con el arado, con la preparación de la tierra. Uno observa, pues a pesar de los avances tecnológicos que hubo hace 30 años, hoy por hoy uno encuentra cortadoras de caña donde ya no se requiere una mano de obra grande pues como en ese entonces. Por decir algo, en ese entonces se contaban en los ingenios con muchos cortadores de caña. Hoy son muy pocos, producto de que ya hay tecnología, y ese sería pues un aspecto negativo entre el ayer y el hoy, porque como la tecnología ha desplazado la mano de obra, y por eso tal vez es un factor grave de desempleo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, asimismo, alzadoras con brazos hidráulicos que permiten pues hoy poder realizar la cosecha en el caso de la caña, pues hacerlo de una manera mucho más rápida. Igualmente, por ejemplo, en fábricas manufactureras que producen, por ejemplo, harina, o que producen levadura para el pan, en el caso de este contexto, pues eso se ha desarrollado también maquinaria importante para una mejor producción, y eso pues es muy relevante pues tenerlo en cuenta, porque definitivamente ha conllevado a que la producción sea mucho más amplia para competir en los mercados internacionales. Impacto ambiental. En ese sentido, el hombre de hoy pues ha visto afectado su entorno, porque en tiempos anteriores, digamos, había un mayor respeto por el medio. La misma tecnología ha conllevado que se avasalle más el medio ambiente, que se incida más negativamente. ¿Sí? Hay un concepto de la producción hoy y de la ecología que habla de desarrollo sostenible, y es un concepto que la verdad se ha ido revaluando, dado que muchas empresas piensan en su bienestar, en sus ganancias, en su acrecentar capital, pero no así piensan en el cuidado del medio ambiente. Ahí tenemos un déficit en el día de hoy, a pesar que hoy hay autoridades que controlan este aspecto. Se ha impactado negativamente el medio ambiente. Por ejemplo, la quema de la caña. En todo este valle geográfico del río Cauca se quema la caña, y esto de una u otra manera afecta los suelos a futuro. Y sobre eso no se ha hecho un control efectivo. Pues lógicamente pesa más la parte económica que la parte ambiental. Sobre el manejo de los residuos sólidos, pues en ese sentido sí puede que se haya mejorado en el sentido del tratamiento de esos residuos sólidos, porque pues en ese entonces no había como la tecnología para hacer ese proceso y para depositar las basuras debidamente. Y sin embargo habían reiteradas campañas de medio ambiente, como el hecho de reunir a los trabajadores y hacer pues que en días de campo se respetara el medio ambiente, se
se apropiara el concepto de que había que cuidar y compartiendo pues con los demás. Si uno hace la relación pasado-presente, tenemos que darle un valor negativo a la generación de hoy, porque de una u otra manera han afectado más el medio, a pesar que la generación pasada también fue influyente en este aspecto. O sea, no podemos cargarle la mano únicamente a la generación actual, porque la generación pasada también tiene su responsabilidad en cuanto a la conservación y a mantener el medio ambiente. Mire pues que como hoy, por ejemplo, los ríos han perdido caudal, como hoy con esto del fenómeno del Niño, con el fenómeno de la Niña, el clima es extremo, como en ese entonces cuando se salía a hacer una actividad campestre con la familia, pues los ríos eran cristalinos, el agua era muy limpia, la vegetación era grande, la vegetación era muy atractiva. Sin embargo, hoy se ha perdido mucho esto. Tenemos ríos contaminados, tenemos ríos que han perdido su caudal, tenemos la irresponsabilidad de la gente pues que va a las riberas de los ríos y genera un impacto ambiental negativo que de una u otra manera va a perjudicar a las generaciones futuras. Yo quiero insistir pues en que a pesar de las múltiples campañas del gobierno y cómo ha contribuido a través de las normas a tratar de mejorar el impacto ambiental, se ha visto perjudicado el medio. Mire, por ejemplo, en la actualidad que hubo con esta sequía extensa que hemos tenido, cómo se han quemado tantas hectáreas producto de manos criminales y en muchos casos olvido de la población de dejar hogueras o dejar elementos que irradian y que pueden generar incendios forestales que son tan graves para el sistema ambiental y pues para las generaciones futuras. Bueno, buenas tardes, doña Carmen. Vamos entonces a empezar con la entrevista. ¿Qué cambios cree usted que se han generado de la época anterior hasta hoy? Pues creo que un cambio en cuanto a lo laboral sería que había mucha más estabilidad. Hoy en día nadie tiene seguro su trabajo porque se emplea por medio de las cooperativas. Se hacen contratos a un término fijo y se emplea por un determinado empleo. Y hacen una rotación de personal. Antes habían más fuentes de trabajo. Hoy en día el trabajo formal es escaso, pues debido a la poca oportunidad mucha población y pocas oportunidades de trabajo. En cuanto a lo cultural, ha habido un predominio de la cultura paisa debido a las migraciones de las personas hacia el Valle del Cauca. En cuanto a lo social, creo que se han perdido demasiados valores y hay más corrupción de parte de las personas. El interés está por encima muchas veces de lo humano. ¿Qué tecnologías cree usted que llegaron nuevas en esa época? Pues en mi tiempo, así recordando, llegó la televisión a blanco y negro, las radiolas, los teléfonos, los discos en acetato y el fax. Y mucho más adelante, pues ahora en este tiempo ha llegado el internet, los celulares móviles, los computadores. Doña Carmen, ¿cuál cree usted que fue el impacto ambiental de la época? Pues en la época antigua no se veían tan marcados los cambios climáticos como hoy en día. Los ríos mantenían en su caudal constantemente, era más regular la época de lluvia y de calor. Anteriormente decíamos que teníamos épocas del año que eran lluvia y de verano. Hoy en día llueve
y repentinamente e igualmente hace calor. ¿Cómo era el manejo de las basuras en esa época? Pues el manejo anteriormente no se hacía reciclaje como lo es ahora en día, mientras que hoy en día se seleccionan las basuras para una mejor recolección, antes no. ¿En ese tiempo habían algunas campañas de medio ambiente? Para nada, no existía ningún tipo de campaña de este tipo. Hoy en día se hacen campañas, digamos, para la limpieza de los ríos, para la poda de árboles y para la organización y el embellecimiento de las ciudades. Bueno, ¿qué recuerda usted, digamos, sobre los paseos o lo que se hacía en esa época? Pues en ese tiempo acostumbrábamos mucho a salir al campo, a los ríos, a hacer los famosos paseos de olla, que íbamos con familia, con los amigos. En cambio hoy en día no podemos hacer esto, pues debido a los ladrones, la delincuencia que existe ahora en día y la contaminación ambiental. Bueno, muchas gracias por su colaboración.